Vamos a dar paso rápidamente al investigador en formación de esta casa y del consorcio, Tomás Ibáñez Palomo, que, como les decía, va a hacer una breve comunicación sobre arquitecturas reales y arquitecturas imaginadas, el simbolismo de la construcción medieval en las colecciones del Museo del Prado. Bueno, pues muchas gracias, Nico, por tu presentación y buenas tardes a todos. En primer lugar, quería sumarme a los agradecimientos al Comité Científico Organizador de este congreso por haber aceptado mi propuesta y permitirme estar hoy aquí, al Consorcio Musaccess, en definitiva, por hacer posible esta actividad, y a todos los que hoy están trabajando para que salga adelante. Y también quería dar las gracias al profesor Fernando Pérez Suescun por haberme facilitado el acceso a algunas de las imágenes que voy a mostrar, así que muchas gracias. Y antes de empezar, quería aclarar que la presentación que voy a hacer hoy aquí no es el resultado de una larga investigación, sino más bien todo lo contrario, y teniendo en cuenta el tiempo del que dispongo y la vocación divulgativa de este congreso, he preferido centrarme en mostrar algunas de las diferentes posibilidades de estudio que tiene la arquitectura medieval a través de su aparición en diferentes obras pictóricas del Museo del Prado, concretamente en obras medievales, en su mayoría de las escuelas flamenca e hispano-flamenca del siglo XV. ¿Por qué? Pues porque, como sabréis, de esas escuelas se caracterizan por ser muy detallistas y minuciosos los artistas en la ejecución de sus obras. Bien, pues una vez aclarado el marco en el que me voy a mover, voy a pasar a explicar la estructura de mi presentación. La he dividido en tres apartados. En primero, formas de representar la arquitectura medieval. Es un recorrido por algunas de las características principales de estas representaciones. El segundo, conocer la arquitectura a través de la pintura. Vamos a ofrecer una serie de posibilidades y limitaciones que presenta la pintura medieval a la hora de utilizarla como fuente para el estudio de la arquitectura, porque una pintura no es una fotografía. Y para terminar, en un tercer apartado, voy a analizar un caso concreto, la representación de la Santa Casa, la casa donde tuvo lugar el anuncio de Gabriela María, para aquello de no salirnos de la temática de esta mañana, y en el cuadro concretamente de la Anunciación de Robert Campán. No va a ser un análisis muy extenso, tan solo van a ser unas breves pinceladas sobre el tema. Y bueno, vamos a comenzar. He querido empezar con este tríptico del maestro de las horas Collins, porque reúne buena parte de las características de la representación de la arquitectura en la pintura medieval. Tenemos una gran cantidad de personajes y, si nos vamos fijando, veremos que tenemos diferentes escenas. Tenemos aquí la circuncisión, tenemos el camino de Jesús ante los doctores, el camino del Calvario, la crucifixión, una lamentación. En definitiva, toda una serie de pasajes de la vida de Cristo, y es que la pintura medieval se desarrolla en su gran mayoría dentro de la temática religiosa, y por lo tanto la arquitectura también. Son escenas de temática religiosa que no van a estar aisladas, sino que se presentan dentro de un contexto, de un marco arquitectónico. Y por eso me interesaba este tríptico, porque tenemos muchas representaciones arquitectónicas. Tenemos exteriores, tenemos interiores, tenemos primeros planos, tenemos ciudades al fondo de la imagen, muchas posibilidades a la hora de representar la arquitectura, que ahora vamos a ir viendo más detenidamente. Bueno, la primera posibilidad que tenemos es emplear la arquitectura simplemente como un mero marco de la figura representada, sin un excesivo protagonismo, y en muchos casos sin tan siquiera un desarrollo muy elaborado, como podemos ver en los apóstoles que aparecen en la parte inferior de la diapositiva, que en este caso no hay mucha preocupación por parte del pintor de reflejar la arquitectura, es simplemente eso, un mero barco. En ocasiones la arquitectura va a invadir otros ámbitos, y en este caso tenemos una Virgen entronizada cuyo asiento se representa con un gran desarrollo arquitectónico. Tenemos un rosetón, pero es que si aislamos, por ejemplo, esta parte de la imagen, con esos arbotantes, la gárgola, los pináculos, sería más fácil pensar que estamos ante la representación de una catedral que la de un trono. Y algo parecido sucede con esta otra imagen, en la que tenemos elementos de la arquitectura militar, como las almenas, los garitones, pero también de la arquitectura palatina, con esos grandes ventanales. Y si hablamos de tronos con desarrollo arquitectónico, es imposible no mencionar el que aparece en la Fuente de la Gracia y el triunfo de la Iglesia sobre la sinagoga, obra del taller de Jan van Eyck. Sin embargo, lo más habitual va a ser emplear la arquitectura para crear un escenario en el que se desarrolla la acción
y estos, vamos a llamarlo entre comillas decorados, esta escenografía de la pintura se va a caracterizar principalmente por el anacronismo, es decir, por presentar siempre arquitecturas medievales independientemente de cuál sea el momento histórico que se está plasmando. Estas arquitecturas medievales van a contar con elementos reales, elementos característicos de la arquitectura del momento y con otros que no lo son, que parten de las formas medievales, pero que la imaginación del pintor, del artífice de la obra, transforma en elementos que nunca existieron en la Edad Media. Por otra parte, estos escenarios son muy variados. Se puede estar presentando un lugar real, como es el caso de la ciudad de Jerusalén, en el tríptico del maestro de las horas Collins, un lugar que en ese momento solo podía conocerse a través de descripciones literarias, como es el caso de la ciudad de Troya, etc. Y cuando se está representando un lugar real, un lugar concreto, por lo general se va a hacer con edificaciones prototípicas, que no tienen por qué corresponderse con la verdadera ciudad. Tenemos en este caso el de la pintura que se representa al rey Fernando I, de León de Castilla según las preferencias de cada uno, recibiendo a Santo Domingo de Silos en la ciudad de Burgos. Y esta ciudad de Burgos no es una representación fiel. Si nos dicen que este acontecimiento tiene lugar en León o que tuvo lugar en Palencia, desde luego la arquitectura no va a ser un motivo para ponerlo en duda. En cambio, hay ocasiones en las que, a pesar de que no se representa fielmente las ciudades, sí que hay una voluntad de individualizarlas, de hacerlas reconocibles. Y volvemos a Jerusalén, porque es uno de los casos más representados. Vamos a encontrar muchas fórmulas diferentes para mostrar la ciudad de David, pero si nos fijamos detenidamente en estas pinturas, veremos que casi siempre aparece una gran torre cercana a la muralla y varios grandes edificios circulares, normalmente cupulados. Pues bien, lo que se está tratando de hacer es representar edificios singulares de Jerusalén: la Torre de David, el Santo Sepulcro, la Cúpula de la Roca, el Templo de Jerusalén, edificaciones que no siempre coincidieron en el tiempo, pero que se conocen por las escrituras sagradas y por el relato de los viajeros, que nos dan cuenta de algunas de ellas y se van a representar juntas con el fin de que no haya duda de que la ciudad que ahí aparece es Jerusalén. La ciudad y la vida urbana se van a representar en casi todos sus aspectos. Vamos a encontrar una gran variedad de tipologías arquitectónicas, religiosas como iglesias urbanas, catedrales, monasterios, y también civiles como este ayuntamiento, que tanto recuerda a los ayuntamientos de las ciudades flamencas, castillos y palacios urbanos, así como toda una larga serie de viviendas, comercios, talleres, etc. Pero no solo se va a representar el contexto urbano de la ciudad, sino que también encontramos imágenes del mundo rural, en el que aparecen edificios aislados. No obstante, también debemos tener cuidado con estos casos aislados, porque en ocasiones una simple construcción puede servir para identificar a toda una ciudad. Es lo que José María Salvador, en el artículo que indico en la imagen, llama metonimia arquitectónica, es decir, que un simple edificio como el que vemos aquí en la llegada de Santa Úrsula al puerto, esa pequeña parte de la torre que se nos está mostrando ya representa toda una ciudad, ya representa todo el puerto. Hasta ahora hemos estado hablando de exteriores, pero los espacios interiores arquitectónicos también son representados. En ocasiones, para hacerlo, se recurre a soluciones más o menos ingeniosas, como la que aparece en este cuadro anónimo, titulado El devoto y el distraído en misa. Si nos fijamos y miramos bien a través de la ventana de la iglesia, nos encontramos con una casa en la que la transparencia de los muros nos va a permitir ver lo que está ocurriendo en su interior. Es una especie de 13 Rube del Percebe de la época medieval. Y aquí tenemos otro caso, por ejemplo, de la decapitación de San Juan Bautista, en el que el Palacio de Herodes se nos muestra a través de esos grandes vanos en los muros. Pero también tenemos otros casos en los que los interiores aparecen representados de una manera, podríamos decir, directa. Y para ir finalizando con este primer apartado, me gustaría hablar de esos casos en los que sí hay una voluntad, a veces prácticamente fotográfica, de presentar un edificio concreto. He traído este ejemplo de una miniatura conservada en el Metropolitan de Nueva York, en el que aparece la Catedral de Notre Dame de París, catedral que va a ser amplia y fielmente representada, pero también tenemos nuestros propios casos peninsulares, y también en el Museo del Prado. Este es un detalle de la arquitectura que aparece al fondo de la crucifixión pintada por Juan de Flandes entre 1509 y 1519, y una arquitectura que recientemente el profesor Juan Carlos Ruiz Souza de esta casa ha identificado como una vista de la Fortaleza Roja, de la Alhambra de Granada.
Y por último, dentro de este apartado quería mostrar esta imagen, este detalle del retablo de San Miguel, en el que vemos una escalera que se dirige al cielo. Y es que el cielo es representado como una arquitectura militar, es una muralla flanqueada por torres, pero a la vez una arquitectura que no podría ser militar. Sus muros están completamente calados, plagados de ventanales, una construcción ficticia, imaginada, con la que se quiere representar algo que no se conoce. Y bueno, ahora vamos a pasar al segundo apartado de esta comunicación, en el que voy a mostrar algunos casos en los que la pintura nos puede servir para reflexionar sobre la arquitectura medieval. Sabemos que en la Edad Media los edificios no se construían para dejar la piedra vista, sino que por lo general los muros se encalaban, lo que permitía obtener mejores acabados y especialmente proteger la construcción de los peligros que representaban el agua y las humedades. Aquí tenemos dos casos, un exterior y un interior, en los que se nos muestra el muro liso. Sin embargo, sí que hay ocasiones en las que parece que el pintor ha marcado los sillares que no necesariamente coincidían con los que había debajo de la cal, porque lo cierto es que en ocasiones se encalaban y se volvía a pintar encima como si fueran sillares, pero estos sillares es simplemente para dar la imagen de una perfección, porque los sillares que iban debajo no estaban necesariamente bien acabados, necesariamente ser todos iguales, y de esta manera con la pintura se solventaba esta imprecisión. Sin embargo, también tenemos casos en los que se nos muestran sillares imperfectos, y no es cuestión de estilo o costumbre, porque el mismo pintor también puede presentar una arquitectura encalada. Entonces, tiene una clara intención de mostrar esta arquitectura con sus imperfecciones, quizá inacabada, lo dejo ahí como reflexión. Y una reflexión parecida se nos presenta con el tema de la policromía de la arquitectura. En este caso he traído el ejemplo de la portada de la Colegiata de Santa María la Mayor de Toro, una obra escultórica de gran relevancia que aparece policromada, la conservamos policromada. Y bueno, en la colección del Museo del Prado tenemos estas pinturas en las que también aparecen estas estructuras a modo de pórtico, y en las arquivoltas tienen diferentes figuras a color, figuras policromadas. Sin embargo, cuando se nos muestran en construcción, no lo están, aunque también tenemos casos en los que aparecen sin esta policromía. Otro aspecto interesante es el de la convivencia de lenguajes artísticos en una misma construcción. Esto se daba en la arquitectura real y los pintores lo van a reflejar. En esta detención de San Juan Bautista vamos a ver una ciudad cuya arquitectura tiene a simple vista un carácter norteño, un carácter flamenco. Vemos esos elevados tejados a dos aguas, pero también tenemos casos como este, una galería que recuerda a muchas construcciones peninsulares. No en vano estamos ante un pintor hispano-flamenco que se mueve en un contexto hispano. Y lo mismo ocurre con la vivienda en la que tiene lugar esta visitación. Tenemos detalles de las influencias del arte islámico. Hay una vocación por mostrar estas influencias. Y como no, también tenemos las arquitecturas imaginadas, las arquitecturas fantásticas, cuyas formas, os podéis fijar en las cubiertas de algunos edificios, no son para nada verosímiles, especialmente en el caso de ese gran maestro que es el Bosco. Pues en esta adoración encontramos construcciones que recuerdan más a una colmena que a un edificio del momento. Y luego, para acabar, voy a comentar brevemente el caso de la Casa de la Anunciación. Antes ha analizado el profesor José María Salvador las fuentes de este pasaje. Yo me voy a centrar únicamente en lo que se refiere al lugar en el que tiene lugar, en el Evangelio de San Lucas, que es el único de los evangelios canónicos que nos habla de este hecho. Se dice que el ángel entra en algún lugar. Luego los evangelios apócrifos nos van diciendo también, bueno, se recogen las dos tradiciones de la Anunciación junto al pozo y la Anunciación junto a la rueca, que en este caso solo nos interesaría el último caso, que es cuando sucede en el interior. Se habla de la casa de la Virgen. En el caso del Pseudo Mateo no da muchos datos, pero siempre se habla también de que penetró ante ella estando las puertas cerradas, es decir, entró, de que la estancia en la que estaba la Virgen se inundó de luz, o de que el ángel entra. Siempre se habla de que esto está sucediendo en un interior. En la Basílica de la Anunciación, que se encuentra en Nazaret, es donde se encontraría supuestamente el emplazamiento de esta casa en la que tuvo lugar la Anunciación, pero es que conservamos en teoría la casa, que estaría ubicada en Italia, en el santuario de Loreto, donde supuestamente fue trasladada desde Nazaret en el siglo XIII por ángeles.
las últimas investigaciones han llevado a tratar de identificar cuál fue la familia que sufragó estos gastos para trasladar la casa. Tenemos aquí la Anunciación de Robert Campin, que está identificado como el maestro de Flemal, y habría sido el maestro de Roger van der Weyden, y lo que nos encontramos es que esta situación, esta escena tiene lugar en un atrio de un templo gótico. Antes veíamos el otro atrio, y aquí este es un templo gótico. Esto sí que es un templo. En este momento las anunciaciones, casi todas, se representan en el interior de una casa. El propio Robert Campin tiene también alguna anunciación en este sentido, pero aquí se nos representa en un templo. Ya hemos hablado antes, ya lo hemos visto en las fuentes, que María está concebida como un templo, y el templo es la unión siempre en todas las culturas es la unión entre el cielo y la tierra. Pero además no solo hay un templo, tenemos dos templos, un templo gótico en un primer lugar y un templo románico al fondo de la imagen. Esto también ocurre en otras obras de Robert Campin, como los Desposorios de la Virgen, y representan la vieja ley y la nueva ley. Los edificios del fondo son románicos, o tienen vocación de ser románicos, y están representando el Antiguo Testamento, mientras que las formas góticas están representando el Nuevo Testamento. Vemos también escenas al fondo de la imagen, esos detalles, a Moisés, la antigua ley, David, que está relacionado con el linaje de Cristo, y también tenemos lo mismo de Adán y Eva. Todo lo que tiene que ver con el Antiguo Testamento está al fondo, en el edificio románico. Me interesa detenerme un momento en este apartado, en esa unión de los dos templos, no tanto en sí el del tema arquitectónico de si es románico o no. Por ejemplo, este detalle es tiene una clara vinculación con las fórmulas del románico, sino en la unión entre un templo y otro. Si nos fijamos, por ejemplo, en la catedral de Plasencia, vemos que tenían una catedral antigua, que en el siglo XV la acaban, y en el siglo XV deciden hacer otra. Entonces empiezan a hacer las obras, pero se quedan sin dinero. Y las dos catedrales están unidas con ese tabique de ladrillos que está colocado para cerrar las naves inacabadas. Y lo que me interesa es ver cómo en este caso, en los casos reales, se empieza a construir la catedral, el edificio, desde la cabecera, es decir, se destruye la iglesia antigua desde la cabecera y poco a poco se va hacia las naves. Pero en el caso que tenemos aquí es el contrario, se está empezando a construir desde los pies de la iglesia hacia la cabecera, por lo cual aquí no se está siguiendo lo que se hacía, lo que era habitual en el momento, sino que lo que se está haciendo es en favor de la composición pictórica, ubicar a las figuras en primer plano y alterar de esa manera lo que era la costumbre en la construcción. Y luego, para terminar, simplemente hablar un poco del tema del simbolismo de la luz y de la vidriera. Como hablamos, la vidriera, si nos damos cuenta, no es un elemento que ilumine, sino que transforma el espacio. Un vidrio sin color es un vidrio que deja pasar mejor la luz. Un vidrio con color no lo hace tanto. No sé si habréis estado en la Catedral de Ávila, por ejemplo. La parte en la que se conservan las vidrieras de color, la parte de la cabecera, es mucho más oscura. Y la parte en la que se cayeron esos vidrios y que ahora son vidrios blancos, vidrios transparentes, es mucho más luminosa. Entonces, no se colocan las vidrieras con esa intención. Se colocan con intención de crear el espacio y forman parte fundamental de lo que es el espacio creado por arquitectura. Es una parte importante, porque además la luz en lo que es la religión cristiana tiene una gran importancia. Desde el principio, desde el Génesis, hágase la luz. Y luego el tema en el Evangelio de San Juan, la vera lux, la verdadera luz, también yo soy la luz, todo gira en torno a la luz. Y entonces tenemos también la comparación que hace San Bernardo entre de la encarnación como el paso de la luz a través del cristal. Y aquí lo que estamos viendo es como esos rayos que también veíamos en la Anunciación de Frangélico traspasan una vidriera y llegan a la Virgen. Entonces, ver cómo todo esto está relacionado, como toda la arquitectura también juega un papel importante en las escenas. Y por mi parte, pues nada más.
bueno, eso es de sí algo más. Esto es simplemente comentar que también en las vidrieras se incluyen escenas relacionadas con Cristo a modo de prefigura cerca de la Virgen para aumentar ese valor iconográfico del propio edificio. Y nada más, muchas gracias por vuestra atención.